que lleva esta sentencia judicial proferida en el mes de marzo del 2009 exactamente, donde se ordenó la construcción de una variante al municipio de Yopal, o a la ciudad de Yopal, una variante, y la construcción de un puente sobre el río Cravosur para, obviamente, reemplazar al puente La Cabulla. ¿Qué sucedió ayer en esa audiencia? Pues solicité de manera respetuosa al señor juez que le exigiera al Invías, porque hay que decir que aquí las demandadas en esta acción popular son el Ministerio del Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Invías. Entonces, teniendo en cuenta que han transcurrido tantos años y que aún no se ha materializado la orden judicial dada en esta sentencia, entonces se le solicitó pues al juez, como lo decía anteriormente, se le exigiera al Invías y al Ministerio del Transporte que se presentara un cronograma en el cual se pueda comprometer el Invías de qué manera va a desarrollar este proyecto, porque también valga la pena resaltar que este es un proyecto que, de acuerdo a los estudios y diseños a nivel de fase 2, tiene un valor de 800.000 millones de pesos. Eso fue en el 2018 que quedaron ese presupuesto. Pero a pesos de hoy, este proyecto ya asciende a 1 billón de pesos. Entonces, sacar esos dineros no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué se propuso o qué propuse dentro de esa audiencia? Al juez le dije, pues hombre, o sea, hay que entender que ese billón de pesos no es fácil conseguirlo, ¿cierto? Entonces, con el ánimo de que se materialice la construcción de la variante, de que se materialice la construcción de un nuevo puente sobre el río Cravosur, pues el Invías proponga una ejecución por fases, podría ser, y le comentaba que priorizando precisamente la construcción del puente, porque es importante que este puente sobre el río Cravosur se inicie cuanto antes. Entonces, me preguntaron ustedes, ¿qué avance ha habido? Pues hasta la fecha, en estos 16 años, 7 meses de emitida la sentencia, el Invías ha ejecutado o ha formulado los estudios y diseños a nivel de fase 2 y ya el proyecto también cuenta con la licencia ambiental. Entonces son dos documentos o dos insumos muy importantes para estructurar un proyecto y empezar a la gestión de los recursos ante las entidades como el Departamento Nacional de Planeación y como el Ministerio de Hacienda. Abogada, hay algo muy importante que acaba de comentar usted, el tiempo, costos y demás. ¿Es tan importante, podríamos decir, o no es importante el proyecto? Dos motivos: no hay recursos, ninguna entidad, ningún medio ha buscado en la consecución de los recursos, la viabilidad del proyecto para que se ejecute, y llegue a su feliz término. A ver, digamos que en todo este tiempo han pasado muchas cosas, ¿sí? A lo largo de este tiempo en vía judicial han sucedido muchas cosas. Digamos, de alguna manera, podría yo decirlo, el Invías tratando de evadir su responsabilidad, de dar cumplimiento a esa sentencia. Entonces, primero, pues no contábamos con estudios y diseños de ingeniería a nivel de fase 2, tampoco se tenía la licencia ambiental. Digamos que esos son los avances que ha hecho el Invías, muy pequeños, en pasos muy pequeños porque son 17 años casi, pero muy importante sí, porque ya se cuenta con las herramientas o con el soporte para empezar a gestionar los recursos.
cosa que no se podía hacer anteriormente porque no se conocía cuánto podía valer el proyecto, cuánto podía costar, ¿cierto? Porque no se tenía una licencia ambiental. Entonces, en este momento sí tenemos estudios y diseños a nivel de fase 2, donde está un presupuesto muy aproximado a la realidad de lo que puede costar la ejecución de este proyecto, ¿cierto? Donde tenemos una licencia ambiental que es una herramienta sumamente importante para la ejecución de cualquier proyecto de esta índole. Entonces, ahora sí podemos avanzar y por eso era que, como les comentaba hace un momento, pues de manera respetuosa le solicité al señor juez que le exigiera al INVIAS que presente un cronograma, digamos que a partir de la licencia ambiental y a partir de estos estudios y diseños, es que como que si empezase una nueva fase dentro de todo este proceso, ¿cierto? Donde el INVIAS de manera responsable pueda comprometerse a través de un cronograma por etapas, podría ser. Desembolsar recursos. Exactamente. Él no los va a desembolsar, él tiene que ir a gestionar ante las entidades que tienen los recursos, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, ante el Departamento Nacional de Planeación y ante el Ministerio de Hacienda, si es necesario hacer un COMPES, pues digo, participar en ello. Bueno, la gestión la saben ellos al interior de su institución, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, doctora, ¿y en ese escenario no podría participar Gobernación y Alcaldía a través de un OCAP? A ver, primero resaltar que la orden judicial está dada es al Ministerio del Transporte y al Instituto Nacional de Vías. ¿Por qué? Porque son las entidades competentes legalmente, porque se trata de una vía de orden nacional. No es una obligación del departamento ni del municipio, ¿verdad? Entonces, pero sí pueden coadyuvar. ¿De qué manera? Pues ya internamente, no sé de qué manera podría hacerlo a través de contratos interadministrativos. Ya es una cuestión pues de la voluntad de estas entidades, pero, o sea, lo que quiero resaltar no es la obligación ni es la competencia del departamento ni del municipio. Aquí la responsabilidad es del Ministerio del Transporte y del Instituto Nacional de Vías, que son las dos demandadas y a quien el señor juez le dio la orden de que se construyera la variante y de que se construyera un nuevo puente sobre el río Cravo Sur. Son esas dos entidades las competentes. Doctora, ¿qué sabe usted de la trazabilidad? ¿Se ha visitado el Ministerio de Transporte o de Vías para que sea la solicitud de Casanare o del de nivel nacional para que busque y apoye estos recursos de una obra tan maravillosa? Su merced me habla de la trazabilidad y entonces esto me remonta a lo siguiente. Resulta que en el año 2017, en diciembre del 2017 exactamente, cuando el entonces doctor Jorge Prieto era senador, él convocó o citó a un control político al Ministerio del Transporte, al Instituto Nacional de Vías, a la Agencia Nacional de Infraestructura. Entonces, en ese momento, pues yo tuve la oportunidad de dirigirme ante estas personalidades y se le dijo pues la situación, que existía una orden judicial, que ya para ese entonces llevaba 10 años de proferida, que no se había dado cumplimiento y entonces el ministro Cardona de aquella época fue cuando se comprometió en venir aquí a nuestro municipio y efectivamente vino el 4 de enero del 2018. Y en esa época, no sé si ustedes lo recuerdan, hubo una, digamos, reunión abierta en la triada para de manera, digamos, general para toda la comunidad. Y ahí el ministro Cardona, después de haber ido por medio terrestre y a través de medio aéreo en un helicóptero a mirar el trazado que se le indicó, conocer el puente, cómo estaba su situación, que para hace 10 años, en el 2017, estaba bastante mal este puente, y él lo conoció de primera mano,
¿sí? Entonces, en esa reunión él se comprometió en en asignar 1.000 millones de pesos para iniciar los estudios y diseños a nivel de fase 2. Y efectivamente, a partir con esos recursos es que se inicia la contratación por parte del INVIAS de un contrato suscrito en el año 2018 y que terminó con la elaboración de los estudios y diseños a nivel de fase 2 y con base en esos estudios se definió un trazado de 24.2 kilómetros de longitud, la ubicación de los puentes, la ubicación de otras estructuras hidráulicas, y se definieron e inclusive el presupuesto, que como les decía en un comienzo, un costo de este proyecto de 800.000 millones de pesos que a este momento ya asciende a 1 billón, ¿sí? Entonces, esa fue, digamos, a través de esa presión política que se ejerció en su momento, se logró esa asignación de recursos. ¿Qué podemos hacer hoy? O sea, está visto que a través de nuestro congresista de aquel entonces se logró esta gestión. Ahora tenemos 2 senadores, tenemos 2 representantes a la Cámara. Ellos también pueden hacer gestión, hacer lobby ante las entidades como el Departamento Nacional de Planeación y como el Ministerio de Hacienda, tocar puertas e ir también a ayudar para que se asignen los recursos, porque pues ustedes saben que también esto tiene algo que ver con política y con, digamos, la presión que se ejerza allá en estas entidades que tienen los recursos disponibles para que se asignen a este proyecto de gran envergadura para nuestro departamento y para nuestro municipio. Doctora, muy amable, buen día. Muchas gracias a ustedes, muy bien.